Vamos a tomar estos minutos para conversar sobre algunos conceptos generales de la fisiología cardiovascular. Comencemos con un poco de historia. Los griegos llamaron cardia al corazón y por eso nosotros ahora decimos taquicardia cuando el corazón late muy rápido o bradicardia cuando el corazón late muy lento. Aristóteles consideraba que el corazón es el centro del hombre y el lugar del alma, probablemente porque ante las emociones intensas nosotros sentimos que nuestro corazón late más rápido y late más fuerte. Los romanos dejaron de lado el término cardia y al corazón le llamaron cor. Y ahí viene saludos de corazón, saludos cordiales y una enfermedad que se llama cor pulmonar. Galeno, a los médicos nos dicen galenos, descubrió que las arterias contenían sangre y no aire. Y Vesalio, un anatomista muy importante, describió que no habían poros entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Servetus describió que las circulaciones sean separadas, pero simultáneamente criticó la Trinidad, es decir, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, y los calvinistas de Ginebra lo quemaron. Y un personaje realmente muy importante fue Harvey, que en 1628 describió por primera vez que la sangre circulaba porque el corazón es una bomba mecánica que hace circular la sangre. Y entonces el aparato cardiovascular tiene como función fundamental llevar elementos nutritivos y retirar productos de desecho de los tejidos. Y eso lo hace a través de un fenómeno que se llama difusión. La difusión es útil en micras. Con milímetros este proceso es ineficiente, es muy lento. Entonces la estructura del aparato cardiovascular lo que hace es establecer capilares que estén muy cerca de las células y de esa manera las distancias de difusión se acortan. Y adicionalmente el aparato cardiovascular tiene que distribuir adecuadamente la sangre en todos los organismos multicelulares. Adicionalmente, el sistema cardiovascular sirve a las funciones endocrinológicas e inmunes. De tal manera que el aparato cardiovascular está diseñado para que la sangre viaje desde el corazón hacia los tejidos con una cierta fuerza, con una presión arterial. Y esa presión arterial tiene que ser suficiente para que la sangre llegue hacia los tejidos. Pero los tejidos requieren cantidades de sangre diferentes de acuerdo al momento del día o de acuerdo a la función que estamos realizando. Por ejemplo, si hacemos ejercicio, nuestros músculos esqueléticos requieren más sangre. En cambio, si tenemos mucho calor, la piel requiere más sangre para eliminar el calor. Entonces, esta flexibilidad es tremendamente importante. Y además de esta flexibilidad, lo que hay que conservar es que el corazón trabaje lo menos posible. El corazón tiene una sístole y una diástole desde que estamos en la vida intrauterina hasta que nos morimos. No se puede dar el gusto de descansar unos minutos porque descansamos para siempre. Muy bien, y entonces esto lo conocemos. La sangre oxigenada viene de los pulmones a través de 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y pasa la sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Del ventrículo izquierdo la sangre es expulsada hacia la arteria aorta, atravesando la válvula sigmoidea o semilunar aórtica. Aquí vemos el callado de la aorta y luego la aorta desciende como aorta torácica y lleva sangre a través de las arteriolas a los capilares. Aquí se produce el proceso de difusión. La sangre oxigenada deja oxígeno, recoge CO2 y se convierte en sangre venosa. Esta sangre venosa regresa a la aurícula derecha a través de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Llegan a la aurícula derecha y la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Luego la sangre sale del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, atravesando la válvula sigmoidea o semilunar pulmonar. Esta sangre venosa llega hacia los pulmones, se produce el fenómeno de difusión,
donde esta sangre venosa deja CO2, recoge oxígeno y la sangre regresa oxigenada a la aurícula izquierda. Esta secuencia, esta dirección de la sangre comienza en el corazón, va a las arterias, a las arteriolas, a las vénulas, a las venas y regresa al corazón. Muy bien, entonces tenemos dos circuitos. Un circuito sistémico, una circulación sistémica del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, que tiene una parte arterial, donde lo que importa es la presión para que la sangre llegue a los tejidos. Tiene capilares, donde se produce la difusión, y luego la sangre va por las venas cavas a la aurícula derecha, donde la presión de la sangre es pequeña en comparación con la presión de las arterias. Y aquí lo que interesa es el volumen, y por eso en el lado venoso de la circulación, este es un reservorio de volumen, y en el lado arterial, este es un reservorio de presión. Esta es la circulación sistémica. Cosa parecida ocurre con la circulación pulmonar, pero con una circulación que tiene menos presión que la circulación sistémica. La sangre sale del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, llega a los capilares, aquí se produce la difusión y las venas pulmonares regresan a la aurícula izquierda como sangre oxigenada. Muy bien, entonces, circulación sistémica desde el ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, circulación pulmonar desde el ventrículo derecho a la aurícula izquierda. Esta circulación sistémica tiene altas columnas hidrostáticas. Miren este dibujo con el miembro superior en alto, y esto es el equivalente a una columna hidrostática de la punta del dedo hasta la punta del pie, como si fuera un tubo, una alta columna hidrostática, donde esta circulación tiene altas presiones, como hemos visto, tiene altas resistencias, sirve a muchos tejidos y tiene muchos controles. En cambio, la circulación pulmonar está ubicada en el tórax. Tiene cortas columnas hidrostáticas, las presiones son menores, las resistencias son menores, sirve solo a los pulmones y tiene pocos controles. Entonces tenemos un circuito en serie, donde la sangre sale del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, llega a los pulmones, de ahí las venas pulmonares, luego la arteria aorta y va dando la vuelta. Hemos combinado la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Estos son dos circuitos en serie, es decir, uno está a continuación del otro. Y existe otra parte que veremos después, que es la circulación en paralelo, y eso lo vemos mejor aquí. Los 5 litros que salen del ventrículo izquierdo van a regresar a la aurícula derecha, pero de estos 5 litros que salen hacia la arteria aorta, una parte irá al cerebro, otra parte va a las coronarias, otra a los riñones, al músculo esquelético, a la piel, en fin. Esta es una circulación que está esquematizada como si fuera en paralelo. Entonces, estos dos circuitos, uno siguiendo al otro, es la circulación en serie y esta es la circulación en paralelo. La arteria aorta divide su flujo y luego todo este flujo se junta en las venas cavas y va a la aurícula derecha. Muy bien, entonces el corazón para funcionar tiene algunas propiedades. Una propiedad es la automaticidad, es decir, el corazón puede latir solo sin necesidad de ayuda externa, que eso se llama cronotropismo, de Cronos, el dios Crono del tiempo. Tiene una conductibilidad que se llama dromotropismo, es la actividad eléctrica que nace en el nodo sinusal, viaja por todo el corazón porque es conducido el estímulo eléctrico y eso se le llama dromotropismo. Otra propiedad del corazón importante es la contractilidad que se llama inotropismo. Cuando hagan terapia, ustedes terapia farmacológica, se van a encontrar con unas drogas que son los medicamentos que son inotrópicos positivos o inotrópicos negativos. Es decir, o mejoran la contractilidad o disminuyen la contractilidad. Y una cuarta propiedad es la relajación, o sea, la diástole.
Y la diástole es también importante porque el corazón recibe sangre para que luego lo pueda expulsar. Y eso se le llama lusitropismo. Muy bien, si nosotros detuviéramos el corazón en algún momento y midiéramos la cantidad de sangre que hay en las arterias, en los capilares y en las venas, tendríamos más o menos esta distribución. Mucho más sangre, 2/3 partes a 3/4 partes en el lado venoso, ¿de acuerdo? Y una cantidad más pequeña, como 20% más o menos en las arterias. ¿Cuál es lo importante de las arterias? Que haya presión. Y la presión con que viaja la sangre empuja las paredes. Se necesita que las paredes sean gruesas, que no se puedan dilatar tanto. Los capilares están constituidos por una línea de células endoteliales. El espesor de la pared es muy pequeño y permite la difusión. Y luego las venas, lo que interesa es el retorno venoso. Miren ustedes, las 2/3 partes o las 3/4 partes de la sangre está en el lado venoso. Acá, ¿qué nos importa? Venas que se puedan distender para acomodar un volumen importante de sangre. Alta capacitancia, alta posibilidad de distenderse. Las arterias se distienden menos. Muy bien, y entonces, de acuerdo a estos conceptos fisiológicos, es fácil entender de que histológicamente nos interesa que las arterias tengan una buena capa muscular y un tejido elástico. En cambio, las venas, su capa muscular es menor. Y en las venas hay válvulas que permiten que la sangre vaya en dirección hacia el corazón y no pueda regresar en condiciones normales. Y los capilares, como ya hemos visto, están formados por una fila de células endoteliales. Muy bien, y entonces hace un rato hablábamos que cuando salen los 5 litros del corazón, que se llama gasto cardíaco, 5 litros por cada minuto, una parte va al cerebro, una parte va al corazón, al músculo cardíaco, al tracto digestivo, a los riñones, al músculo esquelético, en fin. Y entonces vean ustedes la distribución de sangre y aquí el porcentaje de sangre. Salen 5 litros, regresan 5 litros, pero aquí hay una circulación en paralelo. Muy bien, y entonces conviene recordar algunos conceptos biofísicos. ¿Qué es flujo? Flujo es volumen por unidad de tiempo. Si hablamos de gasto cardíaco es flujo. ¿Qué cosa es? Volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Eso es lo que sabemos. Gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Ahora bien, en algunos textos o en algunas revistas se usan términos sinónimos. Gasto cardíaco en unos, volumen minuto en otros, débito cardíaco en otros, output cardíaco en otros, que esto es en idioma inglés pues cardiac output, pero en castellano a veces se usa output cardíaco. Estos son sinónimos, los pueden encontrar con cualquiera de estos nombres y no deberían confundirse. Muy bien, y entonces el flujo es presión entre resistencia. ¿Qué presión? La presión desde donde comienza hacia la presión de donde acaba la circulación. El gasto cardíaco entonces será presión entre resistencia. ¿Qué presión? En la circulación sistémica comienza en la presión aórtica y termina en la aurícula derecha. Será la diferencia de presión entre la presión aórtica y la presión de la aurícula derecha sobre la resistencia periférica total, es decir, la resistencia de toda la circulación sistémica. Muy bien, entonces el otro concepto importante es la presión. La presión arterial es la fuerza con que viaja la sangre en las arterias y es el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y entonces, ¿qué es la resistencia periférica? Es la fuerza que se opone al pasaje de la sangre. Y esta resistencia periférica, como veremos más adelante, está fundamentalmente localizada en las arteriolas. Esta resistencia está influenciada por el radio del vaso, por la longitud y por la viscosidad de la sangre.
La presión arterial se expresa o en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio. Y por eso, cuando hablamos en milímetros es 120 sobre 80 y cuando hablamos en centímetros es 12 sobre 8. Vamos a acostumbrarnos a expresar la presión arterial en milímetros de mercurio porque es mucho más exacto. Tenía una cifra máxima, que es la presión sistólica, y una cifra mínima, que es la presión diastólica. Además de eso, hay una presión arterial media, que ya estudiaremos, y una presión del pulso o presión diferencial. En este caso, la presión del pulso es la diferencia entre 120 y 80, o sea, 40 milímetros de mercurio. Esa es, en este caso, la presión del pulso o presión diferencial. Muy bien, entonces, como hemos dicho, en las arteriolas está el porcentaje más alto de la resistencia de la circulación. Estas son arterias pequeñas, de 30 micras de diámetro, con una buena capa muscular, que van a hacer que las arteriolas se contraigan o se relajen. Y este grado de constricción o de relajación depende de controles nerviosos, hormonales y metabólicos que estudiaremos más adelante. Lo que debieran recordar es que esta es la presión del ventrículo. Aquí tenemos la circulación sistémica, desde el ventrículo izquierdo hasta las venas cavas. En el ventrículo izquierdo hay una presión sistólica alta y una presión diastólica muy pequeñita. Cuando vamos a la arteria aorta, tenemos una presión sistólica similar, más o menos 120 sobre 80. Todas estas son presiones pulsátiles, sístole, diástole, sístole, diástole. Cuando nos vamos acercando a los capilares, la presión deja de ser pulsátil, el flujo deja de ser pulsátil y se convierte en una presión arterial media, que va disminuyendo hasta que llegamos a las venas cavas. Entonces, para que la sangre fluya, la presión en el comienzo de la circulación en el ventrículo izquierdo tiene que ser mayor que la presión en la aurícula derecha. Por eso la sangre circula, porque hay una diferencia de presiones entre el comienzo y el fin de la circulación. Muy bien, y esto es lo que hemos conversado con diferentes números. En las venas está el 70% de la circulación sistémica. Está el 75% de las venas, el 20% de las arterias y el 5% en los capilares. Muy bien, pero hay 4 propiedades de la circulación que son importantes. A qué velocidad fluye la sangre, cómo está distribuido el volumen de la sangre, cómo está distribuida la presión arterial y dónde se encuentra la resistencia vascular. Lo que observamos aquí es que la sangre en las arterias corre con una buena velocidad, pero cuando llega a los capilares, esta velocidad es muy pequeña y luego aumenta un poquito en las venas. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque necesitamos que la sangre que está en las arterias llegue rápidamente a los capilares. Pero en los capilares lo que nos interesa es que el flujo sea muy lento para que haya tiempo de difusión. Entonces, la sangre fluye con diferente velocidad en los diferentes territorios. Concepto importante. El volumen sanguíneo ya lo hemos visto. La mayor parte del volumen está en las venas. ¿Qué pasa con la presión? La presión, lo mismo, va disminuyendo desde el ventrículo izquierdo hacia las venas cavas o aurícula derecha. Acá tenemos la presión arterial media, que veremos después, alrededor de 100 milímetros de mercurio, y cuando llegamos al comienzo de los capilares es 25 milímetros de mercurio, y cuando estamos en las venas son muy poquitos milímetros de mercurio. ¿Dónde está la resistencia vascular? Fundamentalmente en las arteriolas. Muy bien, entonces, otro concepto importante de principios básicos con respecto a velocidad. ¿Qué velocidad es flujo entre área? Recuerden que los vasos van disminuyendo de tamaño. No es lo mismo el diámetro de una arteria aorta que el diámetro de un capilar. Entonces, ¿qué sucede con la velocidad? Y les recuerdo que velocidad es desplazamiento por unidad de tiempo.
centímetros entre segundos. Si yo corto una arteria aorta, como si cortara un tubo, y veo la boca del tubo, me puedo imaginar que es un círculo. Y puedo determinar el área del círculo, porque la fórmula del área del círculo es pi por r al cuadrado. Y entonces puedo tener el área de sección transversal. Si yo corto un capilar, voy a hacer lo mismo, voy a medir el área de sección transversal, pero como tengo muchísimos capilares y sumo el área de sección transversal de cada uno de ellos, la suma total va a ser muchísimo mayor. Y entonces, el mensaje que quiero darles es que el área de sección transversal en la arteria aorta es muy pequeño y en los capilares es muy alto y en las venas vuelve a disminuir. ¿Qué pasa con la velocidad? Hay una relación inversa entre el área de sección transversal y la velocidad. Más área de sección transversal, menos velocidad. Menos área de sección transversal, más velocidad. Entonces la velocidad del flujo sanguíneo depende en una buena parte del área de sección transversal. ¿Y por qué esto es importante? Aquí lo vemos gráficamente, las arterias, los capilares, las venas, y aquí está la velocidad. La velocidad en la arteria y luego cae la velocidad en los capilares y aumenta de nuevo en las venas. ¿De acuerdo? El área de sección transversal será mayor en los capilares que en las venas y las venas mayor que en las arterias. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Porque los capilares se abren, las arterias se abren ante las necesidades. En reposo, yo puedo tener 5 mililitros por cada minuto por 100 gramos de músculo. Pero cuando hago ejercicio, mis arteriolas se dilatan, aumenta el área capilar. ¿Y eso qué puede producir? Que llegue muchísima más sangre a los músculos esqueléticos cuando yo hago ejercicio. ¿Cómo aumenta este flujo? Porque aumenta la superficie capilar, aumenta la dilatación de las arteriolas. Muy bien. Otro aspecto importante es que la sangre pasa por tubos de diferente diámetro. Y aquí este es un esquema un poco exagerado. Por aquí están pasando una cantidad de sangre por este tubo angosto y luego la sangre va a pasar por un tubo mucho más amplio. Les hemos dicho que velocidad tiene que ver de flujo entre el área de sección transversal. En el punto X, lo que tenemos es un flujo de 12 mililitros por minuto, 12 centímetros cúbicos, 12 mililitros, y el área es 1. ¿Cuánto será la velocidad? 12 mililitros por minuto. ¿Qué pasa aquí con este tubo que se ancha? Con este tubo que se ancha, yo tengo ahora un área de 12 centímetros. Y entonces, ¿cuánto será la velocidad? La velocidad será 1. ¿Qué estamos diciéndoles de manera práctica? Cuando la sangre fluye por un tubo delgado, el volumen que pasa es igual aquí que aquí, pero aquí pasa con más velocidad y aquí pasa con menos velocidad. Tubo más pequeñito, más velocidad. Tubo más grande, menos velocidad. Muy bien, ¿por qué es importante esto? Porque como parte de la patología, aquí tienen una arteria aorta, el callado de la arteria aorta, y miren, esta dilatación parece una pelota, esto es un aneurisma. ¿Qué va a pasar con la velocidad de la sangre? Aquí pasará con una velocidad y acá tendrá menos velocidad. Y acá de nuevo más velocidad. Pero hay otro factor importante. Pasa con menos velocidad, pero la presión que golpea sobre la pared es mucho mayor. Y en la medida que va golpeando la pared, la va distendiendo, la va haciendo más grande y más débil. Y el aneurisma se puede romper. Y si se rompe el aneurisma aórtico, las posibilidades de morir son muy grandes porque sale la sangre muy rápidamente. Acá tienen otro aneurisma
en la aorta abdominal cuando se va a dividir en las ilíacas hacia los miembros inferiores. ¿De acuerdo? Igual, el flujo va a pasar con menos velocidad aquí, pero la presión sobre la pared va a ser mayor y esto va haciendo que la arteria se vaya anchando. Este es el aneurisma que, como les digo, puede romperse. Muy bien. El otro fenómeno importante desde el punto biofísico es que vamos a suponer que este sea la arteria aorta abdominal, y luego va para cada miembro inferior. La ilíaca derecha, la ilíaca izquierda o al revés, como ustedes quieran. Si por aquí, en este tubo, en este volumen, con esta área de sección transversal pasan 5 litros por minuto, la suma de estos dos también tiene que ser 5 litros por minuto. Es decir, si si esta sangre pasa por este tubo y luego el tubo tiene menor diámetro, la cantidad de sangre y el área de sección transversal de esta zona es igual al de esta zona. Es decir, A1V1 es igual a A2V2. ¿De acuerdo? Esto es constante. Y cuando se trata de bifurcación, A1V1 es igual a A2V2 más A3V3. La sangre de aquí tiene que distribuirse hacia acá. Muy bien, y otro concepto importante es cómo se redistribuye el flujo a través de vasoconstricción o vasorelajación, sobre todo en las arteriolas. Esta es la famosa ley de Poiseuille o de Hagen, que hizo un estudio de cómo fluía la sangre en un tubo. Aquí está la sangre pasando por este tubo y hay varios fenómenos: el radio del tubo, la longitud del tubo, la viscosidad de la sangre, la diferencia de presión entre el comienzo del tubo y el fin del tubo. Ellos hicieron un estudio con integración matemática y llegaron a la conclusión de que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones, a pi y a cuarta potencia del radio, sobre 8, sobre nu, que es viscosidad, y sobre L, que es longitud. ¿Cuál es lo importante de esto y por qué aparecen estos numeritos? Estos numeritos aparecen porque pi r cuadrado se convierte en pi r cuarta por este proceso de integración matemática que es muy complejo, y por ahí aparece este número 8. Podemos deducir la fórmula. Habrá más flujo si hay más diferencia de presión. Habrá menos flujo si el líquido es más viscoso. Si fuera agua, pasa más flujo. Si fuera aceite, pasaría con menos flujo. Entonces, flujo es inversamente proporcional a viscosidad y flujo es inversamente proporcional a la longitud. Cuanto más largo es el tubo, menos flujo pasará. Pero lo importante es este radio a la cuarta potencia. Y miren ustedes, si nosotros tenemos un vaso que tiene 1 de radio, 1 a la cuarta potencia es 1. Pero si este radio en vez de ser 1 es 2 porque se ha duplicado su diámetro, el vaso se ha dilatado, 2 a la cuarta potencia es 16. Entonces, la importancia de esta fórmula es entender de que cuando el radio se amplía, el flujo aumenta tremendamente. Cuando el radio disminuye, el flujo disminuye marcadamente. Muy bien. Otra ley importante es la ley de Bernoulli o la ley de conservación de la energía. ¿Cómo se transmite la energía en tubos que tienen diferente diámetro? Y Bernoulli estudió esto, dijo: la energía total tiene 3 partes: la presión, la energía estática, la energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado, ley de Einstein.
Lo que pasa es que en vez de masa se usa densidad. Y ρgh, que es la aceleración de la gravedad. La energía total aquí puede tener estos tres factores, pero es igual a la energía total aquí. La energía entonces es constante en las diferentes partes de los vasos. Muy bien, y entonces el aparato cardiovascular es un sistema cerrado. La sangre está contenida en este aparato cardiovascular, en el corazón, en las arterias capilares y en las venas. No hay sangre afuera, desde el punto de vista normal, porque la sangre transporta gases, metabolitos, hormonas, inmunoglobulinas, calor, y entonces requiere de cambios hemodinámicos que lleven sangre donde más se necesita. Muy bien. Y entonces aquí otra vez el ejemplo del vaso que se bifurca, pero ahora aquí hay un aneurisma. ¿Y qué va a pasar con este aneurisma? Se va a ir dilatando. La sangre puede pasar con menos velocidad, pero con mayor presión. Y este aneurisma se puede romper, y si se rompe, las posibilidades de morir son muy altas. Muy bien. Regresemos entonces a los tres conceptos de área de sección transversal, de flujo y de presión. Así que tenemos la arteria aorta y aquí tenemos las venas. Ya sabemos que la presión es más alta en la arteria aorta y luego va a ir disminuyendo hasta que lleguemos a las venas. Cuando se trata del área de sección transversal, el área de sección transversal va aumentando hacia los capilares y la velocidad va disminuyendo. El flujo laminar es un flujo que una capa se desplaza sobre la otra y las capas al centro del vaso discurren con más velocidad que la que están pegadas a las paredes. Y cuando se llega a un límite, entonces este límite hace que la sangre pase de flujo laminar a flujo turbulento. Y eso fue estudiado por Reynolds. Y el número de Reynolds, que es la velocidad crítica, está relacionada con la densidad, con el diámetro, con el volumen y con la viscosidad. ¿Qué pasa con la presión? Otra vez tenemos la presión sistólica, la presión diastólica en el ventrículo y luego la presión fásica, es decir, sístole, diástole, hasta que llegamos cerca de los capilares donde la presión es media, hasta que llegamos a las venas cavas. Y en la circulación influyen la elasticidad de las arterias, las válvulas venosas, la acción de los músculos, la presión negativa intratorácica y el movimiento de las válvulas. De tal manera que la circulación tiene como aspectos importantes la presión, pero también la resistencia. Y cuando hablamos de la resistencia en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales. Si yo aumento acá una resistencia, la resistencia total será mayor. Es diferente, y aquí vemos, como la resistencia, que es la diferencia de presiones entre el gasto cardíaco, la resistencia es mayor en las arteriolas. ¿Qué pasa con la circulación en paralelo? La circulación en paralelo, la matemática dice que es 1 sobre resistencia total, es igual a la suma de una de las resistencias parciales. Si aumento una resistencia aquí, la resistencia en paralelo va a ser menor. Y ese es un concepto muy importante, porque si la resistencia es menor, va a pasar más sangre. Muchas gracias.
Espérate un ratito, gorda, cara.